según nuestra forma de verlo. Bien. Y en cierta manera estamos haciendo una crítica sobre esa realidad. Vamos a aprovechar esto que trae Eli del concepto de la palabra crítica y voy a ir al texto de Brailovsky, dentro del título que dice Crítica sociopolítica, pedagogía crítica y nueva sociología de la educación. Miren, estoy en el título que está debajo, ahí empezó a grabar, debajo de esta foto, no sé dónde está sonando un teléfono. María, ¿podés silenciar el mic? Gracias. Sí. Bueno, entonces, vieron que ese texto es muy breve, por eso nosotras dijimos vamos a tratar de acompañar, en este caso con videos, todavía con más textos no. Chicas, no se imaginan la cantidad de cosas que hay escritas sobre teorías críticas. Hay libros y libros de diferentes autores, es muchísimo lo que se engloba dentro de las teorías críticas. Y no es la idea que ustedes sean expertas en teorías críticas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir primero a analizar un poco. Todavía está abierto el mic, María. Yo por las dudas que haya sonido en el ambiente, después si querés hablar, obvio. ¿Cómo? A ver, profe, ¿cómo tengo que hacer? Porque, ¿Estás en el celu? Tocas ¿sí? la pantallita donde está tu foto, te va a ¿Sí? aparecer como en el medio cortás. En un lugar es el apagar la cámara y en el otro apagás el micrófono. No toques en el medio porque te salís. Ay, no sé cómo explicarle lo que es el microfonito. Parece una florcita. ¿Pudiste? Profe, usted como creó el Meet, también usted le puede silenciar. A ver. ¿Sabes qué? No sé. Es que tengo miedo a hacer lío y salirme. A ver. Espera, a ver. María, Sí. ¿Sí? María, vos tenés en la pantalla grande a la profe. ¿Sí? Sí, arriba, apretá Ah, ahí arriba, donde ves a la profe, y ahí te van ¿Sí? a salir el micrófono para colgar y la cámara. Ok, El ¿qué primero es el aprieto? micrófono. El Sí. micrófono que es el primero. Toco ahí. Sí, ahí está, muy perfecto. bien. Ya pudiste. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a analizar juntas. ¿A qué se refiere, a qué nos referimos, mejor dicho, cuando hablamos de crítica? En este caso son teorías críticas, pero se habla de pensamiento crítico o de pedagogía crítica, ¿no? Y entonces, eh, crítico no quiere decir que no estoy de acuerdo, ¿sí? Eh, o que no me importe, dice acá en el texto. Eh, ¿Crítico qué sería? Dice, en ciencias sociales, que obviamente no sé si conocen las ciencias sociales, son la sociología, la historia, la geografía, la psicología, la economía, ¿sí? Y la pedagogía va a estar dentro de las ciencias sociales, porque estudia la educación. Bueno, cuando empleamos el término crítico, estamos diciendo que vamos a pensar los problemas de un modo riguroso y metódico. Y vamos a tener en cuenta las consecuencias políticas de los problemas, ¿sí? O sea, vamos a ver, bueno, se crean escuelas, ¿no? Modernidad, se crea la escuela en el contexto del capitalismo, ¿sí? Donde el modo de producción es la industria, ¿sí? Se utiliza la maquinaria para el campo también, para la industria. Bueno, en ese contexto se crean las escuelas y se enseña de determinada manera, ¿sí? No se enseña de muchas maneras diferentes. En esa escuela, por lo menos, de los inicios del sistema educativo, fines del siglo XIX y principios del XX, que nosotros utilizamos la viñeta de Tonucci para representarla. Es una representación, no es la realidad, pero es una forma de representarla. Bueno, ¿cómo vamos a observar esa realidad, esa escuela, teniendo en cuenta las consecuencias políticas de eso que estamos viendo, de ese modo de enseñar y de educar? Entonces, análisis riguroso, ¿qué quiere decir riguroso? Porque por ahí no saben, y no está mal que no sepan, ¿eh? Quizás nunca la escucharon o tienen como una idea, pero no saben bien si es eso. ¿Quién se anima a decir que sería riguroso?
como muy firme, algo muy estricto, Como verlo más detalladamente, seguir las profe. reglas. Me gusta más detalladamente, pero es Que es verdad que algo más con exactitud y precisión. exactitud, precisión, es decir, yo voy a profundizar, no me voy a quedar con lo primero que escucho o lo primero que leo o veo, ¿sí? Por ahí yo veo la escuela y digo, qué buena la escuela, mirá, todos los niños van a la escuela y además salen sabiendo leer y escribir y salen comportándose apropiadamente, ¿no? Primera mirada de la escuela. Y después empezás a ver que hay cosas que no están tan buenas de la escuela, ¿no? Ahora, la compañera que dijo que riguroso era estricto, y sí, también se usa en ese sentido la palabra, pero para esto que estamos pensando no nos serviría esa concepción de riguroso. En este caso, riguroso es que yo me voy a tomar, es trabajoso, me voy a tomar mucho trabajo. Habían dicho, espera que se me fueron yo siempre escribo en el pizarrón lo que ustedes dicen, para precisión, ¿no? Que habían dicho detallado. Ahí viene María. Y Verónica viene también. Bienvenidas, chicas. Estamos analizando la palabra crítica. Bueno, entonces, dice Brailovsky en su texto. En otras palabras, mirar la educación críticamente es mirarla sospechando lo que habitualmente se dice sobre las cosas de la educación, tratando de descubrir a quiénes le conviene que se digan esas cosas. Esto que decía yo, la escuela es lo mejor. Si salen todos sabiendo y pudiendo ser mejores personas y ciudadanos, ¿sí? La escuela, hay un dicho que dice, para ser alguien voy a la escuela, ¿no? ¿Lo escucharon? ¿Para qué vas a la escuela? Para ser alguien. Qué tremendo que no se consideren alguien antes de ir a la escuela o más allá de ir a la escuela, ¿no? Somos personas más allá de haber transitado bien o mal, más o menos por la escuela. Pero bueno, ahí está lo de la sospecha que dice Brailovsky. Y bueno, a ver, Brailovsky acá está introduciendo esta idea que yo la expliqué en el video a mí me tocó explicar a Marx, la teoría de Marx. Vamos como suponiendo que en la sociedad, ahora me dicen ustedes qué piensan, no tenemos una sociedad en la que todos se benefician por igual, ¿sí? Hay quienes sacan un mayor provecho económico o de poder que otros. O sea, en la sociedad tenemos sectores favorecidos y sectores desfavorecidos. A ver si están de acuerdo. Tenemos sectores poderosos y sectores sometidos. A ver qué opinan sobre esto. Quiero ir que vayan participando ustedes. Sí, para mí es así, porque, bueno, lo que Marx decía es que había como dos clases, la clase capitalista y los proletariados, eran los obreros de las clases bajas, claro, trabajadores. Le llamamos, yo hacía como una traducción porque al capitalista se le llamaba burguesía en la época de Marx. Piensen que Marx escribe a fines de 1800, ¿sí? Claro. Cuando era la Revolución Industrial. Y hacía poquito que había sido la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ¿sí? Todo estaba empezando cuando Marx escribe. No como ahora que nosotros ya estamos en una época donde el capitalismo está súper avanzado, ¿no? Bueno, Lau, vos decías que sí. O sea, a la escuela iban todos, los pobres y los ricos, pero los ricos ya tenían asegurado el pase, digamos, que ya sabían más, tenían más oportunidades de aprender que lo que era el pobre. ¿Esto se veía, estaba visible esta diferencia de oportunidades que tenían ricos y pobres en la escuela? ¿O es algo que hubo que, como dice acá, la teoría crítica tuvo que mostrar, sospechó que no estaba tan buena la escuela, o por lo menos que no era tan de darle a todos las mismas oportunidades? No sé si se entendió la pregunta. Sí. Sí, para mí sí. De alguna forma, por lo menos Marx se dio cuenta de que pasaba eso en la sociedad, de que uno no era
feliz o no tenía el bienestar que suponían los capitalistas o que le ofrecían, que en realidad no era trabajo bajo su esclavitud, digamos. Bueno, yo un poco en el video cuento, voy trayendo por si no lo vieron o por si hace rato que lo vieron y no se acuerdan bien, así van. Y además de paso pueden ir contando ustedes. Yo cuento que en la época de Marx, no digo que ahora esté tan distinto, pero ahora hay leyes digamos, de que protegen al trabajador, muchas veces no se cumplen, pero bueno, esto no había nada. O sea, imagínense una época donde de campesinos, ¿sí?, explotados también, pasan a ser trabajadores explotados en las fábricas. Ganaban apenas lo mínimo para el sustento diario y volver al día siguiente a la fábrica. Te enfermabas y no cobrabas, te despedían y chau, no tenías jubilación, o sea, no había derechos de ningún tipo, tu salud no importaba, ¿sí? Pero no importaba al punto de que en las fábricas, no sé, inhalaban cosas tóxicas, los ruidos, las maquinarias, etcétera, no había elementos de seguridad, había niños trabajando en las fábricas, metiéndose dentro de las máquinas para arreglar cositas, desenredar cositas, y como sus manitos eran más chiquitas, obviamente los niños cobraban menos, las mujeres cobraban menos. Bueno, toda esta situación tremenda de explotación de los trabajadores, en realidad a Marx no le interesa tanto, o sea, a ver, ¿cómo explico esto? No, él no se fija en la escuela. A nosotros nos sirve Marx porque estos otros autores, que incluso escriben mucho después, ahora les voy a ubicar en qué momento histórico aparecen las teorías críticas, se fundamentan en la teoría marxista para mirar la escuela, ¿sí? ¿Se entiende eso? Marx más que nada describe cómo es el sistema capitalista, cómo es la producción y cómo está dividido en clases sociales. Lo interesante es comprender que esta división en clases sociales supone conflicto, ¿sí? Imagínense, los trabajadores quieren mejorar sus condiciones de vida, los capitalistas no quieren que mejoren sus condiciones de vida. Ahí ya tenés un conflicto. Ahora, las pedagogías, ¿cómo las llama? Las teorías tradicionales o lo que llama orden fundante Brailovsky, se fundamentan en una idea de sociedad armónica, ¿sí? Una sociedad donde va a venir el bienestar para todos. Esto que decía Lau al principio, ¿no? Parecía que la escuela era buenísima y que nos iba a traer ventajas a todos, ¿no? A ver qué dice Yami. La escuela para el marxismo es forma de la super... Ah, mirá, pará, que nos trajo ahora lo vamos a decir. La superestructura ideológica, por tanto, el marxismo, la escuela no puede aspirar a formar valores. Por eso Marx, la transformación debe ser de la realidad de la no... Bueno, esto que dijiste, Yami, acá es re difícil, ¿eh? Vamos a tratar de desarmarlo, o no sé si querés contar vos. A ver, porque Marx habla de que hay una estructura económica, que son las relaciones sociales de producción, los capitalistas tienen los medios de producción y los trabajadores tienen solo su fuerza de trabajo, ¿sí? Están en condiciones de desigualdad. ¿Por qué además esa desigualdad? Porque el capitalista se queda con casi toda la ganancia y le paga lo mínimo al trabajador, ¿sí? No es que reparte las ganancias, ¿sí? Hay un concepto que se llama plusvalía. Esto, ojo, no es que yo en el final no les voy a preguntar qué es la plusvalía, pero me parece que sirve para que entiendan un poco. La plusvalía es ese valor de más que produce el trabajador cuando está trabajando. Supongamos que el trabajador en 2 días de trabajo ya se pagó su sueldo, ¿sí? Con lo que produjo. Todo lo demás va a ser ganancia para el capitalista. ¿Se entiende esto? Es desigual. Está bien, el capitalista puso el capital, pero sigue siendo desigual. El capitalista sin la mano de obra no puede llevar a cabo la producción. Bueno, esa es la estructura económica. La superestructura, no vamos a profundizar mucho más, Yami, porque si no me parece va a ser re difícil para... no sé, y ahora si querés contalo vos, Yamila. Claro, ¿Lo sacaste del video? No, investigando porque estaba viendo en la clase de corporeidad, el profesor nos mandó videos de una parte de una película de que solo trabajaban y trabajaban
y, por ejemplo, había una parte que mostraba que estaba trabajando y le pusieron una máquina y le hacían comer mientras trabajaba, Ah, y ya sé. como que no tenía tiempo Espera, para nada, es la tenía de que trabajar y Chaplin. trabajar. Sí, la de Chaplin. Ahora, si lo podés escribir en el chat, alguien se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Chaplin, Sí, ¿sabes sí, cuál es, no? Carlitos Chaplin. sí. Bueno, está buenísima esa peli, porque en clave cómica te muestra cómo el capitalista quiere explotar al máximo al trabajador, al punto de hacerlo trabajar mientras come. Hay una escena muy cómica, no sé si la vieron todas, si todos tuvieron ese profe, tienen ese profe y vieron esa peli. Donde hasta El les de echan... didáctica también, Ah, el de bueno, sí. didáctica también comparte un pedacito. Bueno, vieron que está bueno porque se empiezan a enlazar las cosas que ven con los diferentes profes o las diferentes profes y todo va sirviendo para ir comprendiendo un poco más, aunque lleva su tiempo, pero todo van a ver que de a poco en la carrera todo se va a ir relacionando y ustedes van a ir armando eh, todo su bagaje, digamos, de ideas, de teorías, y se va a ir acomodando todo. Eh, bueno, entonces, esa peli está buena, nadie la escribió, a ver si la puedo escribir yo, para que si alguien la quiere buscar después. En la peli después también aparece la lucha social de los tiempos modernos, se llama. Modernos de Chaplin. Se usa mucho en la secundaria, también en sociología, para mostrar lo que es el capitalismo, el modo de producción capitalista, la explotación del obrero. A Chaplin lo tienen que internar después, porque queda como... ¿Hola? ¿Están? Sí, sí, estamos. Sí, porque Sí, lo escuché, profe. desaparecieron los nombres de ustedes en la compu, no sé qué pasó. Queda, digamos, estresado, vamos a decir, en ese momento no existía la palabra estrés, pero queda estresadísimo y como que sigue haciendo los movimientos de la fábrica y bueno, lo internan en un psiquiátrico hasta que se recupera. Bueno, entonces estábamos diciendo, la estructura, vamos a simplificar en esto, ¿no? Ahí que nos pasó, creo que la peli, el link de la peli. La estructura económica va a determinar una superestructura ideológica y cultural, y a ver si se entiende esto, porque lo voy a decir lo más fácil posible. ¿Vos cómo sostenés una sociedad de explotación y desigual si no generás un consenso sobre que eso es así porque, bueno, si sos pobre es porque no te esforzaste lo suficiente para dejar de serlo, o está bien que el capitalista se lleve el dinero porque él es el que puso la fábrica, ¿no? El dueño de la fábrica tiene que ganar más que el obrero, ¿sí? Naturalizar y como tomar como obvias y como cosas que está bien que sean así, es lo que corresponde, digamos, ¿no? Generar ese consenso sobre esa situación que se está viviendo, ¿sí? Claro, aparte no se podían quejar porque si no había una fila esperando el puesto de trabajo. Y Todos los desocupados. Es algo que sigue pasando hoy. En épocas de desocupación bajan los salarios, ¿no? Porque, y bueno, si no querés trabajar por esta plata, viene otro, ¿sí? Eh, bueno, y además no se podían quejar porque había represión por parte del Estado. El Estado, dice Marx, es el instrumento de dominación de la clase dominante, ¿sí? La escuela también va a estar al servicio de la dominación. Ahora, toda esta teoría de Marx también le podemos hacer críticas. Digamos, como, ¿en qué sentido? Y no es, igual mismo Marx también piensa que los obreros deben organizarse y cambiar este estado de cosas. Lo que vamos a decir por ahí para criticar a Marx y no decirlo, no, sin complicarlo tanto, es decir, bueno, es mucho decir que la estructura económica determina todo lo que pasa en el plano ideológico y cultural, ¿sí? Hay
culturas y hay ideologías que resisten este capitalismo, que resisten esta dominación. ¿Se entiende? Es como que Marx se queda en un determinismo, ¿sí?, de económico, de que si no cambia la economía no va a poder cambiar la cultura y la ideología. No sé si se entendió eso, si no se entendió no se preocupen, más adelante lo profundizamos. Bueno, a ver, entonces, nos interesa conocer a Marx no porque yo vaya a hablar en un final o no sé, con ustedes de Marx, sino porque nosotros tenemos una serie de autores que han leído y estudiado a Marx, y para 1970 más o menos, ¿sí? Fíjense que son bastantes años después, 100 años después de que Marx escribe, ¿sí? Se ponen a mirar la escuela. En ese momento había algo que se llamaba, o se llama, optimismo pedagógico, ¿sí? Había una confianza en que la escuela iba a permitir el desarrollo individual y social, el progreso de las sociedades, ¿sí? Había que invertir en educación para que la sociedad progrese. Voy a rebobinar un poco y voy a decir que cuando surge la escuela, la teoría social dominante, estaba Marx también, pero es el positivismo, que sería vieron creo que la profe Paola Ramos habla de paradigmas, ¿sí? Que son como aquellas grandes teorías donde se meten los autores. Vos pensás, o como persona, vos pensás desde este paradigma o desde otro paradigma. El paradigma positivista, lo que dice, ahí me dice Yami, que sí, que habla de paradigmas. Piensen los paradigmas como modos de ver y de pensar y de teorizar la sociedad, o sea, es aquel pensamiento social, político, económico, cultural, etcétera, en el cual vos te identificás, en el cual vos decís, yo pienso como esta gente, como dicen estas personas que plantean esto. Y bueno, el positivismo lo que plantea es que la sociedad va a seguir un progreso lineal, que ese progreso va a ser el camino, lo va a marcar Europa, ¿sí? Que viene de la mano de la ciencia y de la tecnología. Ese es, digamos, eso es como Dios. Dios es la ciencia y la tecnología. Lo digo como metafórico, no digo que Dios es eso. Y que bueno, y que todos los individuos se tienen que, digamos, meter en esa senda del progreso y obedecer y seguir esas reglas. ¿Se acuerdan que Brailovsky hablaba del orden fundante como reglas a seguir que nos van a permitir tener éxito en algo, en enseñar, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, piensen que ese era el contexto. En ese contexto, estos autores empiezan a decir, che, ojo, miremos bien la escuela. ¿Será tan así que la escuela les brinda a todos las oportunidades de incluirse en este progreso que nos está diciendo el positivismo? A ver, y ahora me gustaría que se animen ustedes a hablar, porque después volvemos al texto de Brailovsky. Él se pregunta, a ver, miren, la pedagogía crítica analiza lo que pasa en la escuela, más allá de la enseñanza que el sistema, perdón, más allá de la necesidad de que el sistema de enseñanza sea eficaz. Se pregunta, ¿eficaz para qué? Y bueno, ¿eficaz para reforzar los intereses de algunos sectores sociales y económicos? Bueno, a ver, ¿qué es lo que descubren los teóricos críticos que está ahí oculto o que está sucediendo en la escuela ante nuestros ojos, pero no lo estamos viendo? A ver quién se anima a decir, no tengan miedo de pifiarle un poquito o mucho, o no tengan miedo. Estamos acá juntas pensando y analizando las teorías críticas. Repito la pregunta, ¿qué es lo que empiezan a ver estos teóricos críticos y a escribir y a investigar que pasa en las escuelas, que estaba ante nuestros ojos y o sea, estaba como, no lo podíamos ver? ¿Qué es lo que empiezan a descubrir ellos que realmente pasa en la escuela y no lo estábamos viendo?
del el fracaso para los pobres, que no era igual para todos. Se hablaba de igualdad, pero no era igual para todos, porque era como que los ricos los premiaban por ser ricos, a pesar de tener la misma enseñanza de sus maestros, de los mismos maestros, pero al pobre se lo premiaba por ser pobre y no por la enseñanza que tenían. Bueno, acá Yani nos trae algo que nos sirve un montón y que en parte es un poco lo que dice el texto de Brailovsky y que después va a ver Bourdieu también en la entrevista, que está buena. Es difícil escucharlo, hablar en francés y leer y demás, pero está bien, me gusta cómo explica, nos gustó a las profes, por eso les compartimos ese video, cómo Bourdieu explica lo que pasa en la escuela. Es bien complejo todo esto, chicas, no es fácil. Las teorías críticas justamente nos llevan como a pensar en difícil, en muy difícil. Lo que dice Yani, voy a tratar de recuperarlo y después si alguna quiere agregar algo. Es verdad que a la escuela van todos, ricos y pobres, ¿no? Es verdad. En ese sentido es igual para todos. Es verdad que el docente o la docente les enseña lo mismo a todos. Pero en este enseñarles lo mismo es donde se va a constituir ese fracaso de los pobres y esa premiación de los ricos. Y a ver si se anima alguien a decir qué es lo que está en juego ahí qué es lo que está enseñando el docente que hace que esos niños pobres no puedan apropiarse bien de lo que el docente les está dando. Si mal no recuerdo, él decía que dependía de tu, por así decirlo, tu formación en tu hogar, porque no todos tenían los padres que les enseñaran, que les dedicaran tiempo, que lo pudieran mandar a un lugar extra. Entonces por eso ahí está la desigualdad social, porque no todos llegaban a la escuela sabiendo lo mismo o con la misma educación moral y todo eso. Bien, lo que dice Eli, acá se suma Débora. Puede ser a lo que llamaba Bourdieu capital cultural, que cada niño viene con su origen, lo que sabe, su cultura, y esa es la diferencia. Ahí va Nina también. Las diferencias, la vestimenta, sus creencias. A ver, igual me gustaría que lo repitamos porque esto es crucial. Vamos a recuperar lo que dijo Elizabeth y lo que dijo Laura y lo que puso ahí Vanina también en el chat. Entonces, las experiencias, estoy leyendo un poquito del texto de Brailovsky, son las experiencias culturales, ¿sí? Es decir, a ver, esos niños y niñas, como nosotros, nosotras también, vinimos al mundo y caímos en una familia donde se habla una lengua, ¿no? No elegimos. Hay muchas cosas que no elegimos y después empezamos a poder elegir algunas cosas en la vida, pero entonces esa cultura que vamos a ir apropiándonos de a poquito, como hacen todos los niños, aprenden a hablar, aprenden lo que está bien, lo que está mal, lo que es bello, lo que es feo, la música que les gusta, la comida, ¿sí? O sea, todas las prácticas, bueno, la forma de vestirse, de hablar, todo eso es lo que acá aparece en el texto como entorno culturizante, ¿sí? Es una palabra medio rara, pero bueno, el entorno culturizante es eso, la cultura que vivimos, toda esa cultura y todo lo que, material y simbólica, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir con material y simbólica? Material es un objeto, ¿sí? Esto es material. Y simbólica es todos los significados que le damos a las cosas, ¿sí? Vos decís, ay, qué lindo esto. Bueno, muchas veces nosotros creemos que algo es lindo, pero no porque realmente nos gusta, es porque todo el mundo alrededor nuestro dice que es lindo. No sé si se entiende esto. En cuestiones... Claro, profe. Hay, por ejemplo, un video de que un alumno llega tarde y la profesora le dice, cuando llega alguien tarde vamos a decir que todo que este libro es azul, pero era rojo. Y como todos decían que era azul, él agarra y termina diciendo que era azul. Por eso, es una forma de explicar también. Extremo, digamos, porque pone, a ver, como que pone en ridículo, ¿no? La situación de cómo cuando todos dicen que algo es así, y vos también decís que es así.
es difícil que le lleves la contra a 30 personas que te dicen que un libro es azul y vos lo estás viendo rojo. ¿Entendés? Quizás seguís pensando que es rojo, pero decís, no, bueno, y si toda tu vida te dicen que eso es azul, espera, ya me perdí con los colores, que es azul y en realidad era rojo, al final lo vas a terminando nombrar azul. Pero bueno, a ver, con cuestiones de género se expresa mucho, las mujeres usan el pelo largo, pero ¿por qué usan el pelo largo? ¿Es un mandato? ¿Está escrito dónde? Porque culturalmente decís qué lindo el pelo largo de la mujer, ¿sí? O qué linda ese vestidito. ¿Por qué usan vestido las mujeres? Podrían no usar nunca vestido, los hombres no usan vestido. ¿Se entiende? Y si un hombre se pone un vestido, ¿qué pasa? Bueno, eso tiene que ver con, igual no quiero que volvamos al tema de lo que pasa en la escuela, y por ahí esto nos aleja un poco la cuestión de género. Esas experiencias culturales que van viviendo, lo que Lau llamó capital cultural, ¿puede ser, Lau? Sí. Sí, capital, lo financiero, digamos, y lo cultural, los bienes, la cultura con que uno nace. Sí, y la cultura intangible, digamos, esto que decía yo, lo simbólico. La cultura, a ver, Bourdieu reconoce 3 tipos de capital. Esto se los digo nuevamente, no es que lo tienen que saber de memoria, ni decírmelo en un examen, ni nada. Pero él dice, además del capital económico, que ustedes imaginarán qué es, son todos los bienes materiales, tanto dinero como objetos, ¿sí? Está el capital cultural, que también tiene materiales, por ejemplo, los libros, las obras de arte, los conciertos, las obras de teatro, las esculturas, ¿sí? El capital cultural, la música. Pero también hay un capital cultural incorporado, que es como yo hablo la lengua, que es lo que aprecio como bello, como feo, ¿sí? Todas esas ideas que yo tengo incorporadas por mi entorno culturizante, ese es el capital cultural. Y después tenés el capital social. Bueno, y la escuela tiene mucho que ver con el capital cultural, porque vos podés incrementar o adquirir un montón de saberes y capital cultural por medio de los estudios, ¿sí? Y por último, el capital social, que son las relaciones sociales que tenemos de influencias. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo me relaciono con dueños de empresas, ¿sí? Porque los amigos de mis padres son dueños de empresas. Imagínense que si yo necesito trabajar, es muy probable que mi papá o mi mamá llamen a un amigo y le digan, ¿no tenés un lugarcito para mi hija que necesita trabajar? ¿Sí? A ver si se entiende esto. Y por ahí, otra persona, sus padres, no tienen relaciones sociales que sean dueños de empresas. Entonces, en el caso de necesitar un trabajo, probablemente no tengan a quién recurrir para decirle, bueno, a ver, che, ¿no me das una mano con esto? A ver si se entendió. O mismo cuando, a ver, necesito dinero y pido prestado, y alrededor mío las personas que me rodean no tienen dinero para prestarme, están igual que yo, ¿sí? ¿Se entendió lo del capital social? Que quizás es lo más novedoso. ¿Habían escuchado algo de eso? Sí, se entendió perfecto. Bueno, igual no es lo más importante en la teoría de Bourdieu. Lo más importante es esto del capital cultural y el habitus, como dice ahí Vanina. No sé si querés explicarlo, Vani. El concepto de habitus. Lo que saqué el texto de la profe, A que ver. son las costumbres, los símbolos, las maneras de entender el mundo sin dejar de ser arbitrarios, decía. Y también lo que dice la reproducción social, de que la sociedad es desigual y la escuela lo que va a hacer es que no todos los chicos van a tener el mismo punto de partida. Por eso va a haber un punto de partida desigual para todos. Y ese punto de partida desigual es crucial en el fracaso o en el éxito, ¿verdad? No es que la escuela borra esas desigualdades. Ahí es donde reside la mentira. Bueno,
muy fuerte que diga mentira, pero el engaño, digamos, o quizás la falacia. ¿Saben lo que es una falacia? Es cuando yo en realidad estoy diciendo algo que no es así. La escuela no brinda iguales oportunidades a todos. Ese punto de partida desigual, es como que ya está marcando de antemano los resultados escolares de esos niños y esas niñas. ¿Me siguen? Volviendo al hábitus, y me parece que esto va a servir mucho. Bourdieu lo que dice es que el hábitus está relacionado con la clase social, ¿sí? Entonces, si vos perteneces a una clase social pobre, baja, vivís en un hogar pobre, en tu casa hablan de una manera, ¿sí? Por ejemplo, a ver, dice no, vino la Jenny y dijo que tenías que ir, y bueno, y usan esto, y tal cosa, y tal otra, y en otro hogar, ojo que no estoy diciendo que esté mal hablar así, es una manera de hablar, y en ese hogar no hay libros, no se usa mucho la escritura, ¿sí? De hecho, muchas veces en esas casas les arrancan una hoja del cuaderno a los niños, porque no hay otras hojas cuando necesitan escribir algo, ¿sí? No es que hay una pila de hojas y vos el cuaderno de tu hijo es sagrado, no lo vas a arrancar una hoja. Bueno, esto no quiere decir que esa sea una mala familia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en ese hogar pobre, ese niño escucha hablar de esa manera, se mueven, actúan, quizás dicen malas palabras, ¿no? No digo que sea exclusivo de las clases bajas, pero estoy poniendo un ejemplo. O quizás hasta hablan en una lengua originaria, ¿sí? La mamá habla en guaraní, supongamos. Y ese niño va a la escuela y tiene un compañerito, o una compañerita, o muchos, que en su casa tiene libros, que le leían libros antes de dormir, que tienen juegos con letras, ¿sí? Juegos esos de encastrar con letras, que han ido al cine, al teatro. Estoy exagerando, quizás, pero bueno, me parece que puede servir estos ejemplos. Donde sus padres también trabajan con libros y escriben y trabajan en la computadora y hablan muy parecido a como habla la maestra, ¿sí? Sería, digamos, la forma en que hablan las clases medias o las clases medias altas, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice Bourdieu, que el hábitus está asociado a la pertenencia a la clase social. Es decir, ¿y qué es el hábitus? Es cómo hablo, cómo me muevo, cómo interactúo, o sea, cómo pido las cosas, cómo me relaciono con los demás, lo que a mí me parece bello, lo que me parece feo, lo que me gusta y lo que no me gusta, cómo me visto, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Y ustedes creen que somos conscientes de nuestro hábitus? ¿Vamos por la vida sabiendo cómo hablamos, cómo nos movemos? ¿Los niños saben esto? ¿Qué opinan? No, quizás no nos damos cuenta cómo es nuestro hábito, bueno, menos los niños, ¿no? Pero uno como adulto quizás piensa que se está dirigiendo bien hacia la otra persona, o está haciendo bien algo que quizás no lo, que otro ve que no que está mal. Además, Yani y todas, ¿será fácil? Yo creo que la escuela les da la oportunidad a los niños de darse cuenta de que hay otra realidad, ¿no? Ahí cuando llegan a la escuela se dan cuenta que en otras casas pasan otras cosas y que capaz que se habla de otra manera que se habla en la casa. Algo de eso puede pasar, Flor, pero la realidad es que nosotros no nos damos cuenta de la manera de hablar. Nos pasa a los adultos también. Por ahí hasta que vamos, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo y lamentablemente tengo que decirlo así, por ahí vamos a Barrio Norte y la gente habla, ay, discúlpame, ¿podrías, no sé qué? Y vos decís, claro, te das cuenta que el otro habla de otra manera y que vos tenés una manera de hablar. Y por ahí, no sé,
alguien te dice, guachín, no sé qué, ¿no? Estoy teatralizando, que me da mucha vergüenza hacer esto así, pero se dan cuenta, ahí es donde por ahí podemos empezar a ver un poco las diferencias de clase social. ¿Está bien o mal una u otra manera? No, no está bien o mal, pero sí tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias sociales hablar de una u otra manera. No por nada, a ver, la policía en general detiene... Profe, pienso que o sea, las consecuencias sería como que empiezan a haber estas diferencias porque cada uno va a defender su forma de cómo le enseñaron a hablar, expresarse y siempre está ese choque Claro, porque pero uno cree que está bien. ¿a quién le va bien? Al que habla como quién, como la clase media, ¿sí? O casi como Sí. la clase alta. A ellos les va a ir bien. A los que tuvieron más contacto con las escrituras, que pudieron acceder a obras de teatro o de cine, o literatura, porque la escuela te va exigiendo eso después. Y si vos no lo tuviste en tu familia y la escuela no tiene en cuenta esa, voy a decirlo así, carencia, pero no es que la familia esté incompleta, es la sociedad la que te exige una cosa que esa familia no tuvo. Si en la escuela se hablara guaraní, y vamos todas nosotras que no hablamos guaraní a la escuela, y nos va a costar un montón y seguramente nos vamos a desaprobar y vamos a repetir, ¿sí? Estoy poniendo el extremo. Pero hay muchos niños que en la casa hablan de una manera que después no le entienden bien a la maestra cuando habla, porque la maestra usa palabras más difíciles, que no está mal, ¿sí? Ustedes, el objetivo de ustedes es enriquecer el lenguaje de los niños y las niñas, porque cuanto más palabras tengamos para hablar de lo que nos pasa, mejor, nos va a servir para valernos en la vida, para entender a los demás, pero digo, hay que saber que estos niños quizás nunca escucharon esa palabra en su vida, porque vamos a decir que los medios de comunicación tampoco enriquecen mucho el lenguaje, ¿no? Si los medios de comunicación brindan mucha riqueza de lenguaje. Profe, Sí. sí, eso claramente se nota demasiado en todas partes. En especial yo que empecé el profesorado, se utiliza un lenguaje totalmente diferente que el de un barrio. Yo vivo prácticamente en una villa y no se utiliza ese tipo de vocabulario y uno tiene que ir constantemente al diccionario, releer, seguir leyendo. Y ahora puedo decir que se abrió un poco más todo mi vocabulario, pero hay veces que mi hermano viene y te pregunta, está en secundaria y te pregunta, ¿sabes qué significa esto? Y se lo podés explicar hasta ahí nomás y le decís, bueno, buscalo en un diccionario que capaz que es más claro. Sí, pero la escuela también te tiene que brindar la oportunidad de explorar los vocabularios y el lenguaje, así como nosotras estamos pensando qué quiere decir hábitus. No tenés que dejarlo librado al diccionario nada más, porque también las palabras se entienden en contexto, ¿no? En su utilización. Pero igual entiendo lo que dice Génesis. Y piensen en los obstáculos que tienen los niños, niñas y adolescentes que viven en la villa cuando van a la escuela o cuando van a la Universidad de La Matanza. Y la forma que ellos tienen de hablar, tienen que modificarla para que les vaya bien. Van a tener que aprender a hablar de otra manera. ¿Es así o no? Sí, eso es clarísimo. Él está pensando en ir a la universidad y ya le estamos diciendo que te va a costar, pero te vas a tener que esforzar todo el tiempo, prestar más atención. A todos nos cuesta la universidad, a todos nos cuesta los estudios superiores, son porque van de profundizar y van de entender y relacionar un montón de cosas. ¿Por qué a él le costaría más? No, pero yo no voy por el tema de lo que sabe, sino... Cueste más, ¿pero por qué? Yo lo digo por el mecanismo que es totalmente diferente que el de una secundaria. A eso voy, no a lo que él sabe o no. No solo eso, sino que esto del entorno, volvamos al entorno culturizante, ¿sí? Vivir en un barrio te marca mucho,
te marca mucho los consumos culturales que tenés, la manera de hablar, y quizás eso no encaje en la universidad. Entonces le va a costar porque tiene que cambiar un montón de cosas y aprender un montón de cosas que otros ya aprendieron de por sí, porque nacieron en una familia que ya se los dio desde el minuto cero, ¿se entiende? Y no es que una familia, quiero aclarar bien esto, yo estoy en contra de la desigualdad en la sociedad. Y está bueno que haya diversidad cultural, pero no tiene que ser económica la desigualdad. Diversidad cultural es distinto de desigualdad económica. Entonces, no poder tener para comprarte un libro o para, a ver qué puede ser, para ver una obra de teatro, ¿sí? O incluso para comer y vestirte. No tener para una ventana en la casa, ¿sí? El derecho a la vivienda, a la alimentación, a la vestimenta, al acceso a la cultura y al esparcimiento, eso lo tendrían que tener todos. Después hablemos de diversidad cultural, no hay problema. Pero todos tienen que tener sus derechos básicos garantizados, ¿sí? Esto es lo que viene a desnudar las teorías críticas, a decir, acá hay desigualdad, y no me vengan con que puede haber igualdad si hay desigualdad. La escuela no va a resolver un problema de desigualdad económica. Pero sí que puede brindar la escuela, porque si no, no tiene sentido proponerse ser docente. ¿Qué es lo que puede brindar la escuela en un contexto de desigualdad social y económica? Esto no está en los textos. Pensemos juntas. ¿Puede la escuela ir en contra de esa desigualdad de origen? A ver, Yani, no sé si querías hablar. No, iba a decir que la escuela también ayuda a dar un acercamiento a la cultura que no pueden o que nunca llegaron, como ejemplo en las primarias, secundarias, cuando los llevan a teatro. Yo jamás conocí, por mi familia jamás conocí un teatro, y gracias a la escuela conocí un teatro, conocí lo que era una obra, una representación en un teatro. Si era por mi familia jamás la iba a conocer, pero gracias a la escuela sí la conocí. Y obvio, de ahí empecé a leer libros. Porque quizás ellos no tenían los medios, ¿no? Para proveerte eso. Claro, por eso, por mi familia yo nunca iba a poder llegar a eso, pero la escuela me brindó esa herramienta de poder abrirme también la mentalidad de empezar a leer libros que en mi casa no habían, pero sí iba a la biblioteca y estaban. Claro, yo acá estoy escribiendo algunas cositas en el chat, pero la escuela, no digo la escuela esa de la maquinaria de Tonucci, la escuela progresivamente, ¿no? Y cuando no hubo dictaduras, porque hubo periodos de dictaduras donde esto no sucedía, empieza a darles a conocer a esas clases desfavorecidas sus derechos, ¿sí? Además, leer y escribir te abre un mundo, ¿o no? Aprender a leer y escribir, si nosotros como docentes garantizamos eso, ya es un montón lo que le brindás a esa persona, porque si no la pueden engañar constantemente. Al poder leer y acceder a otras lecturas, empieza a pensar por sí misma esa persona. No es, digamos, no es automático, ¿sí? Desarrollar el pensamiento crítico en el aula, que sería esto, hacerse preguntas. ¿Estará bien que esta familia no tenga agua potable? ¿Estará bien que te paguen tan poco por tu trabajo? Sí, estoy exagerando las preguntas, no es que solamente vas a hablar. Porque vos podés trabajar en la escuela, ¿qué es ser libre? ¿Sí? Y yo me acuerdo hace poco, escuché en una entrevista, ahora no me acuerdo, Nacho Levi, creo que es de Garganta Poderosa, del barrio Zabaleta, no sé si escucharon alguna vez de él o... Bueno, después búsquenlo. Bueno, Garganta Poderosa es una publicación de las villas, ¿sí? Hecha por personas que habitan en villas. Fíjense que los medios de comunicación, ellos no tienen voz. Crearon este medio de comunicación para poder decir su verdad, ¿sí? Generalmente los medios de comunicación hablan de los pobres, pero nunca escuchan a los pobres, ¿sí? Dicen que hablan de datos, ¿sí? Pero no se conocen las historias de ellos en primera persona.
bueno, a ver si me acuerdo lo que dice. Ellos trabajan en talleres, ¿no? Apoyo escolar y demás. Y en un momento, hablando de la libertad, uno de los chicos dice, libertad es poder comer todos los días. O sea, fíjate para ese niño, qué lejos está de la libertad, que para él está tan preocupado por comer, que eso para él es la libertad. Entonces, por ahí lo que está diciendo ese niño es, si yo como todos los días, puedo empezar a pensar en libertades. Si no, no hay forma, ¿no? Entonces, digo, quizás trabajar la idea de libertad o los derechos en la escuela van habilitando en esos niños y en esas niñas o adolescentes la posibilidad de cambiar la realidad. Acá hay otra cuestión. Las teorías críticas apuntan a transformar esa realidad desigual de dominación, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Lo vieron? Más o menos en lo que... Hay una idea de que esto debe ser transformado y puede ser transformado. Si no, sería un fatalismo, ¿no? Es decir, bueno, naciste pobre, te tocó la mala. Y hay otro autor que vimos también en teorías críticas, que quizás es más familiar para ustedes, que es Paulo Freire. ¿Qué se acuerdan de lo que aparece de Paulo Freire? Si se acuerdan algo, si no digo yo. Profe, Freire era el que hablaba de la concepción bancaria, como los niños que eran recipientes a llenar, archiveros. ¿No? Bueno, fíjense qué similitud que hay entre la imagen de Tonucci y Freire. Freire dice que somos como depósitos de bancos o vasijas vacías a rellenar, como dice Gianni. Gianni creo que era que estaba hablando. Le llama educación bancaria por eso. El saber es un saber cerrado, que no se discute, que no se... Acá nosotros estamos tratando de analizar y pensar y discutir qué es la teoría crítica, ¿sí? A ustedes se les va a invitar a lo largo de la formación a pensar y tomar posturas sobre las cosas y decir, para mí esto está bien, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿sí? Bueno, en la educación bancaria eso no existe. El maestro es el que sabe, el niño es el que recibe ese saber que el maestro le trae, ¿sí? Obviamente que son sujetos pasivos los que vas a formar de esa manera. Que solamente repiten, ¿no? Que solamente responden a lo que otro les dice. Y claramente, lo que dice Freire, esto le sirve al capitalista o al dueño del campo, digamos. Imagínense en Brasil muchos eran campesinos. A ver qué dice acá María Inés. La escuela te brinda herramientas en los vínculos sociales, interacciones, para poder manejarte en la vida con otros sujetos y para poder pertenecer a determinado grupo de personas debes ser y contar con esas habilidades, herramientas y culturas. Claro, pero acá lo que dice María Inés sería como que me quiero adaptar. Estaría bueno que todas esas herramientas que me da a mí la escuela me sirvan para pelear por una sociedad diferente, donde nadie tenga que pasarla mal, digamos, ¿no? Porque ella, para pertenecer a un grupo, lo ideal sería que no haya un grupo de privilegiados y un grupo de desfavorecidos, ¿sí? Les leo, ahora volvemos un poquito a Freire, igual ya vamos a ir cerrando, no es que el tema, claro, ahí dice María Inés que obviamente vamos a seguir trabajando teorías críticas. ¿Les parecieron interesantes a ustedes, más allá de la dificultad? ¿Les interesó meternos en este tema de las teorías críticas? Quiero saber qué les pasó con esto. Sí, profe, a mí sí. Es lindo. Es desafiante, ¿no? Nos coloca, porque nosotros, bueno, yo ya soy docente, ustedes van a ser docentes. Yo también tengo estudiantes, incluso en el profesorado, que vienen de sectores desfavorecidos, ¿sí? De hecho, Génesis, ¿dónde vivís vos? En González Catán, en el barrio El Dorado, profe. Bueno, pero ella dice yo vivo en una villa, no sé por qué dice yo vivo en una villa, o sea, porque no conozco el barrio yo, pero debe ser por el tipo de viviendas, ¿no? Y digo, me parece que uno tiene estudiantes que vienen de los kilómetros, del barro, no sé, de no tener transporte para llegar a la escuela. Imagínense que ahora estamos virtual, bueno,
pero la virtualidad mostró la desigualdad, pero cuando volvamos a la escuela va a seguir habiendo desigualdad. Va a seguir habiendo pibas que tienen que tomar 2 bondi, que tienen que caminar por el barro, que el día que llovió no pueden venir, etcétera, etcétera. Entonces, yo que trabajo en la escuela y y ustedes que van a trabajar en escuelas y van a tener estudiantes de sectores desfavorecidos, pueden, lo más importante es ser conscientes de esta desigualdad, ¿no? Saber que existe y tratar de que la escuela no sea un lugar de, lo que dice acá, reproducir las desigualdades de origen de los estudiantes. Pero no podemos negarlas, existen esas desigualdades, tenemos que saber que existen. Lo que la escuela puede hacer es ¿cómo se dice? Garantizar esa reproducción. Es, brindar a esos niños y niñas diversos y con y algunos atravesados por situaciones de desigualdad, brindarles oportunidades para que puedan pelear por sus derechos, conocer sus derechos, poder expresarse, organizarse y luchar por proyectos colectivos, ¿sí? Si no, no va a haber cambio. Para el que piensa que el individualismo está bien y que hay que cuidarse uno solo y proveerse uno solo el bienestar, esta es una postura política, la que estoy diciendo yo. Otro puede tener otras ideas políticas, pero yo estoy a favor de un posicionamiento político donde si yo estoy bien y no me importa lo mal que está el de al lado, bueno, no estoy de acuerdo con eso. Tengo que estar bien yo y todos los que me rodean. Y los que están más lejos también. Bueno, porque nosotros al Freire de la pedagogía bancaria ya lo conocían o no. También tenemos un Freire que habla de la liberación, ¿no? Y habla de la educación dialógica. Freire nos muestra un poco por dónde puede ir esa escuela que queremos, que no reproduzca las desigualdades sociales, ¿no? ¿Qué les pareció el video de Freire? Si es que se acuerdan, no sé. Yo particularmente, profe, rendí el final de didáctica y es lo que me acuerdo de Freire, de la concepción bancaria. Final, chusmeame un poco. ¿Te fue bien? ¿Cómo, profe? Final. Sí, igual lo rendí en el 2014. Ah, ok, pensé Años. que ahora. ¿Y querías decir algo de Freire o no? No, eso, de que yo a Freire lo que recuerdo es la de educación bancaria y todo lo que se refirió a eso, digamos. Bueno, no recuerdo cuando era la liberación. Él dice, bueno, la bancaria está mal, no me gusta, sirve a la dominación. Está bueno pensar esto, volviendo a Bourdieu, que es francés, en los mismos años Freire acá en América estaba pensando también en esa línea, porque también había leído a Marx, porque también, igual Freire, no sé si saben, y ahí en el video lo dice, tiene una fuerte formación religiosa. Y hay todo un movimiento de los curas del tercer mundo, se llama, que fueron perseguidos por la dictadura. ¿Sí? La iglesia se alió con la dictadura, pero también había un sector de la iglesia que estaba con la opción por los pobres y que estaba alfabetizando y tratando de que los pobres se organicen para salir de esas condiciones tan miserables. Y ese sector de la iglesia fue perseguido, creo que ustedes lo saben, hubo curas asesinados en las dictaduras y personas que trabajaban en las villas con los sacerdotes y que también fueron desaparecidos. Bueno, a ver, si quieren podemos relacionar un poco, y ya iríamos terminando. Las clases dominantes siempre van a buscar la manera de seguir dominando, ¿sí? Es muy, muy ardua la lucha que tenemos por delante para cambiar la sociedad. Y en el siglo pasado, en 1900, hubo 5 o 6, no estoy segura si son 6, golpes militares en la Argentina. ¿Por qué creen que había golpes militares en la Argentina? Cada vez que el pueblo lograba organizarse un poco, conseguir un representante en el Estado que lo favorezca, ¿sí? Que generara mejores condiciones para los trabajadores, mejores ingresos,
las clases dominantes recurrían a un golpe militar para sacarse encima ese problema, digamos, que era el avance de los derechos de los trabajadores. Y la verdad que era muy efectivo, porque imagínense un golpe militar, represión, desaparecidos, muertos. O sea, ¿quién se anima después de eso a luchar? ¿No? Y también arrasar la cultura, arrasar la educación, arrasar, digo, lo dije muy breve, es mucho más complejo, pero meter miedo, además. Entonces, el miedo es muy poderoso. El miedo hace que vos no quieras, no te animes a hacer nada. Te limites a cumplir lo obligatorio, lo establecido. Entonces, bueno, pensemos en esto. Tenemos una sociedad desigual, tenemos clases dominantes que van por muchos medios. Hoy día, ¿por dónde más dominan las clases dominantes? A ver si se animan a pensar y decir eso. Hoy no. Por los medios de comunicación. Tal cual. Hoy son los medios de comunicación. ¿Vieron ese consenso? ¿Recuerdan que yo les había dicho al principio? Se necesita generar el consenso, la aceptación de lo que está pasando, para que las personas sigamos siendo sometidas y dominadas. Antes era la escuela. La máquina esa de Tonucci, en sus inicios la escuela servía además no había tantos medios de comunicación, imagínense, apenas habría un periódico, y la gente no sabía leer y escribir, entonces la escuela funcionó muchos, muchos años como medio de difundir la cultura dominante y la aceptación de la sociedad dominante, ¿sí? Sutilmente, obviamente, no te estaba diciendo, esta es la sociedad dominante, vos tenés que ser dominado, jamás decía eso. lo hacía sutilmente. Y una forma muy sutil era decir, ¿ves que vos sos un fracasado? ¿Ves que no podés? ¿Sí? ¿Ves que tus notas, ves que repetís? Bueno, pero ese ves que repetís y ese ves que no podés, está ocultando esa desigualdad de origen, ese hábitus diferente que poseían y que necesitaban el hábitus de la clase media, media alta, para que les vaya bien en la escuela, y ellos tenían el hábitus de la clase baja, ¿sí? Bueno, esperen que me perdí. Bueno, entonces, inicialmente era la escuela un elemento fuerte de reproducción de las desigualdades y de la dominación, pero hoy la escuela, ¿qué hace? Mayormente, que ya incluso es atacada, ¿vieron? No, los docentes están muy politizados, no hay recursos para educación. ¿Por qué la escuela hoy es blanco de ataque? Sutil también, no te van a decir abiertamente, no queremos más escuelas. Y además que las necesitan todavía, pero... Porque la escuela está... A ver, Flor. Porque le da las herramientas a los chicos como para que piensen de otra forma, y eso, claro, a los de arriba no les conviene. A lo que yo decía, de conocer los derechos, de llevarlos a pensar por sí mismos, ¿no? Claro, quieren gente ignorante. Y hoy la manera de que la gente no piense y que repita cosas sin pensar, como dice acá, mira, como dice Brailovsky. La crítica consiste básicamente en una lectura plena y soberana de la realidad. Lo contrario de ser crítico, o sea, lo que quieren los medios, no es estar de acuerdo o que no te importe, sino adherir sin pensar demasiado a las opiniones y creencias que se consideran por lo general correctas. Adherir sin pensar demasiado a opiniones y creencias que se consideran por lo general correctas. Entonces, los medios de comunicación quieren eso, que vos digas, sí, claro, porque esto está mal, esto está bien, no, fíjate, no, porque bien, los inmigrantes vienen todos a arruinar el país, bueno, lo que sea, pero sin pensar y sin, como dice acá, sin pensar, sin profundizar, sin... ¿Cómo dar respuestas encasilladas, profe? Y sí, pero a ver, no sé si la palabra es encasillado. Es lo que se dice, lo que se difunde, y vos no lo analizás, es lo del libro azul, que decía, ¿quién era? Espera, no están los nombres ahora, se me borran los nombres. ¿Quién era que contó lo de los libros, el libro azul y el libro rojo?
Yami, ahí está. Es decir, bueno, todos dicen que el libro es azul, entonces yo también voy a decir que el libro es azul, aunque no estoy tan segura de que ese libro sea azul. No sé si se entiende el ejemplo, aunque es una metáfora. No, y es que debe estar mal la reforma. Estoy poniendo un ejemplo de la actualidad. No, la reforma judicial está mal. ¿Por qué? Porque lo dicen los medios de comunicación, y porque lo dice mi vecina, y porque lo dice, bueno, a ver, pero pensemos, ¿qué es lo que está, o sea, pensemos cómo se está llevando a cabo esta reforma judicial? ¿Qué es lo que propone? ¿La justicia necesita una reforma? Sí. ¿Y esta reforma puede servir? Sí. ¿No? Digo, si me informo, y no, al final no estoy en contra, al final el libro es rojo, no es azul. Puse el ejemplo de la reforma judicial, aunque no estoy tan informada sobre eso, sé que hay mucha gente de diferentes arcos políticos del ámbito de la justicia elaborando esa reforma judicial. Eso ya a mí por lo menos me da que pensar que puede estar buena, porque no pusieron toda gente del gobierno actual, aliada al gobierno actual a pensar esa reforma. Pusieron gente de todo tipo, bueno, está mal dicho de todo tipo, pero digamos, de todo posicionamiento dentro de la justicia. Bueno, puse ese ejemplo por poner algo que los medios de comunicación hoy están mostrando, ¿no? Sin ir más lejos, profe, los periodistas que disimuladamente son anticuarentena, digamos. Claro. Sí, hablando algo de no tan difícil como la reforma, que sí o sí te tenés que informar y todo, la cuarentena. El mundo está pasando por una pandemia y hay muchos que son anticuarentena que dicen que es todo mentira del gobierno. Y hay gente que se está muriendo realmente. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo, a ver, piensen esto. En este caso son anticuarentena porque el gobierno está sosteniendo una cuarentena, ¿sí? Para proteger la salud. El gobierno no le conviene, en términos económicos, no le conviene al gobierno la cuarentena, lo está haciendo porque quiere cuidar la salud. A ver si se entiende. Lo que sea que tenga que ser, los medios lo van a instalar. Si el gobierno fuera anti-cuarentena, dirían, hay que poner cuarentena. ¿Se entiende? O sea, y entonces es el sinsentido, es el ir en contra por ir en contra, es desestabilizar. Y si te pones a mirar, bueno, yo estoy de acuerdo con este gobierno, lo voy a decir. Puede haber alguien aquí y está bien que no esté de acuerdo. Pero ¿por qué estoy de acuerdo? Y porque estoy viendo que este gobierno quiere construir viviendas para la gente que no tiene vivienda, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con eso. No voy a estar de acuerdo con todo lo que haga este gobierno, pero con eso estoy de acuerdo. Si quiere dar computadoras, estoy de acuerdo. Si quiere construir escuelas, estoy de acuerdo, ¿sí? Y bueno, ¿y el gobierno anterior qué hacía? Enriquecer más a los ricos. No estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, me fui un poco por las ramas. Digo, si los medios de comunicación me van a decir algo, yo por lo menos lo que tengo que pensar es decir, bueno, a ver, dicen esto, ¿y yo qué pienso? ¿A quién más tengo que escuchar para pensar? Pues no puedo pensar sola, ni sola con los medios de comunicación. Tengo que escuchar a otro. A ver, vamos a escuchar a un médico a ver qué dice. Y vamos a escuchar a otro médico también, porque por ahí no todos los médicos piensan igual. Y vamos a escuchar a un economista, y vamos a escuchar a otro economista, porque, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Nosotros nos tenemos que valer de variadas opiniones. Si no, vamos a caer en la mediocridad, digamos, en no pensar, en no... Es más difícil, es más doloroso, y sí, chicas, ¿no sería más lindo decir que está todo bien, y sí, abajo la cuarentena, y sí, es más fácil eso, pero bueno, uno ya elige un camino y no hay vuelta atrás. En mi caso no hay vuelta atrás. También hay alegrías, no vamos a decir que son todas tristezas. Bueno, a ver, vamos a ir cerrando. De hecho, voy a apagar la grabación, que la voy a compartir después para las compañeras que no pudieron estar. Cuéntenme un poquito qué les pareció la